En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos, veamos la profundidad que tiene el título de María, de Madre de Dios. Toda la vida de Nuestra Señora se fundamenta en el misterio de la maternidad divina. De este misterio, por el hecho de que ella iba a ser Madre de Dios, se derivan todas las gracias que ella ha recibido. Todas, absolutamente todas. En especial la gracia inicial, que fue la gracia de la Inmaculada Concepción. Ella es inmaculada porque es la Madre de Dios, porque debía ser la Madre de Dios. Estas gracias recibidas por la Santísima Virgen son efecto de los méritos de nuestro Señor Jesucristo, que murió en la cruz. Por eso María, al visitar a su prima Santa Isabel, llama a su hijo mi Salvador. Eso implica que María también fue salvada por nuestro Señor Jesucristo. Pero, ¿cuál es el problema que nos encontramos aquí? Si decimos que es inmaculada por un lado, es decir, sin pecado, y por otro, en su visita a su prima Santa Isabel, la Santísima Virgen María se refiere a su Hijo como mi Salvador, entonces debemos concluir que ella fue preservada del pecado gracias a los méritos de nuestro Señor Jesucristo. La redención de María entonces fue una redención de preservación del pecado, nunca tuvo pecado, y no una redención de liberación del pecado como es el caso nuestro, que Jesús nos redime para liberarnos del pecado porque sí hemos tenido pecado al menos en una oportunidad. Ambos tipos de redención, de prevención del pecado y de liberación del pecado, fueron obtenidos por nuestro Señor Jesucristo en la cruz. Por eso Jesucristo, en toda justicia, podemos decir que es el Redentor universal, porque también redimió a María, preservándola del pecado. Decir que todas las gracias recibidas por María derivan de la gracia de la maternidad divina equivale a decir que todas las gracias que ella recibió fueron dictaminadas por Dios en el mismo decreto de la encarnación del Verbo desde toda la eternidad. O sea, cuando Dios decretó que el Verbo se debía hacer carne, también decretó darle todas las gracias a María para que ese otro evento se llevara a cabo. Entonces, Jesús y María son los dos predestinados por excelencia. Y toda la creación gira alrededor de ellos. Son el paradigma de todo el universo, todo fue creado para ellos y por ellos. Hay una frase de Fray Luis de León que se refiere al nombre de Jesús como el de pimpollo, que vendría a ser una primera flor o la flor predilecta de todas las flores de la planta. Y de esto se desprende, de esta flor predilecta, de que la encarnación del Verbo es algo esencial en el plan de Dios. Cuando decimos que la encarnación se debió al pecado original, no obstante, no está mal, pues es el punto de vista que se desprende más inmediato de lo más evidente de la tragedia humana. Es decir, vemos que la tragedia humana es caer en el pecado y por lo tanto concluimos que la encarnación es remedio para esa caída en el pecado. Pero considerando las cosas así como Dios las considera, desde el punto de vista de la perfección de Dios, la encarnación del Verbo es el tercer grado de difusión del ser ad extra, es decir, fuera de Dios, la comunicación del ser fuera de la Santísima Trinidad. Esto ya lo voy a repetir para que se entienda mejor. Y esto es sumamente positivo
comparado con decir que la encarnación es remedio del pecado original, algo sumamente negativo como es el pecado. Digamos, decir esto sería como que un pintor se quedara con o uno que observa un cuadro de un pintor se quedara con los matices tristes y melancólicos del cuadro y se perdiera en el horizonte el resplandor del sol. Sería como contentarse con lo mínimo, sería hacer caso omiso de la magnificencia de la bondad de Dios al comunicar su ser. La plenitud del ser divino puede ser comunicada de tres maneras. Primero, cuando Dios crea, toda la creación y muy especialmente al ser humano, Dios le da un ser que es una cierta participación de su ser, una causalidad trascendental, y todas las cosas, todos los seres humanos tenemos un ser que lo llamamos un ser natural. Y ese es el primer grado de comunicación que Dios tiene de su ser. Al crear, lo que crear significa es darle el ser a una cosa. O sea, yo creo una pintura, la pinto y la pintura existe porque yo le doy el ser a la pintura. Así Dios hizo con nosotros, nos creó no solamente los seres humanos, sino todas las cosas, las plantas, todo lo que podemos ver, al crearlos les da el ser. Primer grado. El segundo grado de comunicación del ser solo se da en los seres racionales, es decir, en nosotros, en los hombres, y es cuando Dios nos da la gracia santificante que la recibimos por primera vez en el bautismo. Es un añadido, podríamos decir, al ser natural. Es decir, al ser natural que Dios ya nos dio porque tenemos vida, se nos añade otro ser que es la gracia de Dios. Y es la gracia que recibimos a través de los sacramentos, la Sagrada Comunión, la confesión y demás sacramentos. Recibimos gracias, es decir, añadidos a nuestro ser natural para hacernos semejantes a Dios, para hacernos crecer en la vida espiritual de Dios. Bien, pero hay un tercer grado de comunicación y esto solo sucedió con Jesucristo, de comunicación del ser, perdón. Solo sucedió en la encarnación de nuestro Señor Jesucristo. Es cuando Dios le da todo su ser, todo el ser de Dios a Jesucristo, no ya una parte del ser de Dios, sino todo el ser de Dios a la humanidad de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, en la encarnación es el mismo ser divino que se une a la naturaleza humana en la segunda persona de la Santísima Trinidad. Esa plenitud de ser divino solo podía realizarse en la encarnación del Verbo. Repito, la tercera o el tercer grado de difusión del ser, de dar el ser fuera de Dios. Y eso sucedió antes del pecado de Adán, es decir, que ya estaba decretado que fuera así. Ya estaba decretado por Dios que la encarnación iba a suceder antes de que Adán cometiera el pecado original. Pero cometido el pecado original, la encarnación pasó a ser considerada como remedio a ese pecado original. No obstante, debemos recalcar esto, es más que un remedio, es la omnipotencia de Dios comunicando todo su ser a la humanidad. Como podemos ver, hay al menos dos razones principales para la encarnación del Verbo: la comunicación que Dios hace de todo su ser a la humanidad a través de Jesucristo, uniéndose el ser de Dios, la divinidad, con la humanidad de Cristo en la segunda persona de la Santísima Trinidad, y como remedio como remedio del pecado original, remedio de la desobediencia de los hombres que le imponen como una necesidad a Dios, a la bondad de Dios, a inclinarse a socorrerle. Claro está que desde nuestro punto de vista humano es mucho más fácil decir que Jesucristo murió por nuestros pecados, sería la segunda razón,
pero esta razón debería ser entendida más bien como un plan de rescate de los hombres y no la razón principal de la encarnación. El fundamental motivo de Dios con respecto a la encarnación es una obra maravillosa de la perfección de Dios, es una gradación de comunicación del ser, como ya dijimos, primera comunicación, segunda comunicación, tercera comunicación, porque el bien es difusivo de sí mismo, es decir, el bien o el ser no puede quedar encerrado, tiene que expandirse, tiene que, extenderse hacia los demás. Por eso nosotros cuando tratamos de ser buenos o cuando somos buenos y nos gusta ser buenos, nos gusta dar algo a alguien, nos gusta hacerle el bien a alguien, porque no puede quedar ese bien encerrado en nosotros mismos. Esto lo digo como una comparación para entender qué es lo que sucede en Dios también. Tiene que Él darse, porque es así, porque el bien es así, tiene que darse a los demás. Si no hubiera otro a quien darle, no habría bien tampoco. Luego estaban conjuntos en un mismo decreto la encarnación del Verbo y la maternidad de Dios de María. Y por eso, porque tenía que haber encarnación, María es madre, y porque María es madre o debía ser madre de la encarnación, ella recibió todas las gracias, principalmente la Inmaculada Concepción. Bien, entonces todas las gracias y todas sus glorias y la plenitud de gracia, como decimos, de María. Bien, por todo esto agradecemos infinitamente a Dios por su obra de perfección, por las maravillas que Él hace, que a nosotros nos cuesta tanto entender y que lleva tanto tiempo lograr comprender estas cosas, tanto tiempo de estudio, que otros las han estudiado ciertamente, no nosotros, y que nos las han transmitido. Le damos muchísimas gracias a Dios por este decreto de la Encarnación y este decreto de María, la Madre de Dios, el mismo decreto, para darnos a conocer sus maravillas, su ser, y también para rescatarnos del pecado. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.